Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es René Muñoz Alonso y hoy voy a presentar el tema de redes neuronales convolucionales, este, con mi tema que escogí, que va a ser fracturas en materiales. Y pues la primera corrida de las configuraciones principales que le puse son 5 épocas, 32 de batch size, 128 neuronas de ReLU, un dropout de 0.3 y un softmax de 3. Empezamos con la importación de bibliotecas. La primera sería TensorFlow, que es una biblioteca para entrenar modelos de Deep Learning que proporciona operaciones matemáticas optimizadas para GPUs y TPUs. Después tenemos TensorFlow.keras, que lo que hace es que son APIs de alto nivel para redes neuronales que contienen capas convolucionales y densas y modelos que permiten crear arquitecturas. Después tenemos NumPy, que es esencial para manejar arrays multidimensionales para hacer imágenes como matrices. Tenemos Matplotlib, que es para la visualización de imágenes y gráficos, usado para mostrar ejemplos del dataset y pues resultados. Tenemos después sklearn.metrics, que es una librería muy importante porque nos importa la matriz de confusión y el reporte de clasificación que proporciona la precisión, el recall y el F1 score. Tenemos el Seaborn, que mejora visualmente los gráficos de Matplotlib. En el ejemplo, pues es la matriz de confusión con colores y anotaciones. Tenemos la librería de CV2, que es para el procesamiento de imágenes, que se usa para dibujar líneas y círculos en las fracturas sintéticas. También importamos la librería random para generar números aleatorios y ahorita explicaremos por qué. Empezaremos con la primera parte, que es definir, eh, generar fracturas de un tamaño de 128 por 128 píxeles que son por defecto. Después tenemos aquí que nos crea una imagen de base de fondo negro simulando un lienzo. Y tenemos aquí una selección aleatoria del tipo de fracturas de 0, 1, 2, en donde 0 sería fractura dúctil, 1 sería fractura frágil y 2 sería fractura por fatiga. Después tenemos la configuración de los parámetros de colores. Tenemos thickness para un grosor de línea entre 1 y 3 píxeles y un color entre una intensidad de 0.3 y 0.9% en escala de grises. Después empezamos con si la fractura es de tipo 0, que es la dúctil, crea una lista vacía para almacenar ahí los puntos de la fractura y te crea una coordenada X y una Y inicial que son aleatorias. Después genera 5 puntos aleatorios para una línea irregular y calcula nuevas coordenadas con un desplazamiento aleatorio entre 0 y 40. Después, ya cuando tenemos los puntos aleatorios, usamos la librería de CV, que esta nos sirve para generar una línea, no generar, dibujar una línea entre los puntos generados aleatoriamente de las instrucciones de acá arriba. Después añadimos zonas de deformación que van a ser círculos aleatorios y que se repitan 3 veces. Tenemos aquí X y Y que se hagan posiciones pues aleatorias para el círculo, se podría decir. Y aquí tenemos que el radio de los círculos sea aleatorio, que no sean todos iguales, para pues ver un poquito la diferencia de la deformación. Y otra vez, usando la librería de CV, utilizamos la instrucción cv2.circle para hacer el círculo. Después tenemos que si el tipo de fractura es 1, que vendría siendo frágil, su característica es que es una línea recta con pequeñas ramificaciones. Después empezamos generando puntos iniciales y finales aleatorios con la línea principal de tamaño 10 con pues números aleatorios y pues dibujamos la línea principal que es generada por unir, perdón, el punto principal con el final en las posiciones aleatorias.
Después, para añadir las ramificaciones que mencioné anteriormente, van a ser exactamente 2. Entonces le ponemos que en un rango de 2 ponemos una ramificación aleatoria a lo largo de toda la línea principal, perdón. Y pues hacemos una longitud y un ángulo aleatorio para la ramificación, que va a ser una longitud random, entonces puede medir entre 5 y 15 pulgadas, y un ángulo random de entre 0 y 360 grados. Después calcula el punto final de la ramificación con este código y ¿cómo se llama? Perdón. Hace pues las líneas pues secundarias con ángulos aleatorios usando trigonometría, como aquí se puede ver, usando coseno y seno. Y pues dibuja las ramificaciones otra vez con la librería de SV con un grosor ligeramente menor. Después tenemos aquí la fractura por fatiga, que es la tipo 2, que esta es su característica, es que son múltiples líneas paralelas con un mismo ángulo y su ángulo principal va a ser aleatorio para todas las líneas. Entonces, tiene que estar entre 0 y 180 grados, tiene que ser en radianes, y este es un espaciado entre líneas de entre 5 y 15 pulgadas. Después tenemos que en un rango de 3 nos dibuje pues 3 líneas paralelas y usamos aquí un desplazamiento para cada línea usando la función la variable, perdón, que usamos ahorita de spacing, y nos da una longitud también aleatoria entre 30 y 80 pulgadas. Después, nos dan un punto aleatorio inicial en X y en Y, evitando bordes. Y pues igual como tenemos un inicio, tenemos un final y pues calcula el punto final basado en un ángulo y una longitud. Después, otra vez con la librería de SV, hacemos una línea uniendo los puntos aleatorios que nos dio las líneas paralelas, bueno, los puntos aleatorios para las líneas paralelas, y devuelve la imagen generada con su tipo de etiqueta. Después empezamos con la generación del dataset de entrenamiento, que empezamos con la XData, que es una lista para almacenar imágenes, y la YData, que es una lista para almacenar etiquetas. Entonces, aquí en un rango de 2000, que son 2000 imágenes con etiquetas, ya sea 0, 1 o 2, genera imágenes con su etiqueta. Después, aquí añadimos una imagen a la lista e igual una etiqueta, y así nos vamos a ir a las 2000. Y el preprocesamiento de los datos generados convierte listas a array a numpy, y lo redimensiona para CNN, que añade un canal de profundidad 1 y convierte etiquetas a array numpy. El -1 son dimensiones automáticas, el 128 y el 128 es el tamaño de la imagen, y el 1 es el canal del color, que es la escala de grises. Después aquí tenemos la normalización de los valores de píxeles de un rango de 0 a 1, que convertimos a tipo flotante 32 y dividimos todos los valores por el máximo. Después empezamos con la visualización de ejemplos, que es la plt.figure, que creamos una figura de 10 por 8 pulgadas, les damos el nombre de las clases, que es dúctil, frágil y fatiga, como lo mencionamos al principio, y les damos un balanceo que asegura mostrar 3 ejemplos por clase. Después, aquí empezamos a elegir un índice aleatorio para que obtenga una etiqueta de la imagen. Y pues aquí verificamos si aún necesitan mostrar más de esta clase, si no, pues para que se muestre. Crea un subplot en posición de correspondiente y pues muestra la imagen
Y el squeeze nos sirve para eliminar dimensiones de canal si es 1 para visualización. Después tenemos aquí la construcción del modelo CNN. Empezamos con model.modelSequential, que está acá abajo, que nos sirve para hacer capas apiladas en orden. Empezamos con la primera capa convolucional, que nos dice que tiene el 32, que el 32 son 32 filtros que detectan características locales como bordes o texturas, y tenemos un kernel de 3x3, que es un tamaño común para patrones pequeños. Tenemos aquí con la activación ReLU y pues con su tamaño. Después tenemos aquí el layers.maxPooling 2D, que esto es una reducción dimensional que conserva características principales. Después tenemos la segunda capa convolucional, pero ahora en lugar de tener 32 filtros tenemos 64 filtros. Y es la misma configuración, el max pooling de 2x2, el kernel de 3x3. En la tercera capa convolucional, ahora en lugar de ser 64, son 128. Y pues tenemos después de todo eso layers.flatten, que esta es un aplanamiento que convierte datos de 3D a 1D para capas más densas. Y después tenemos aquí la capa densa con regularización, con una activación de ReLU de 128 neuronas y un dropout de 30% para reducir el overfitting o el sobreajuste, para una mejor pues exactitud, para tener más aciertos. Después tenemos la capa de salida, que es la layers.dense, con un softmax de 3, que son 3 neuronas, pues es una por clase, y pues el softmax nos sirve que convierta salidas a probabilidades si suman 1. Después tenemos el entrenamiento y la evaluación del modelo. Empezamos con model.compile con el Adam, que el Adam es un optimizador adaptativo y ajusta tasas de aprendizaje automáticamente, o también la podemos ajustar nosotros manualmente, pero pues en este caso lo dejamos automáticamente. Tenemos una función de loss, que es una función de pérdida para la clasificación, y una métrica de precisión. Después aquí el model.summary nos muestra un resumen de la arquitectura del modelo, que imprime capas, formas de salida, números de parámetros. Después tenemos aquí el history.modelFit. Aquí el Xdata y el YData son datos de entrenamientos que significan las imágenes y las etiquetas. Le dimos 5 épocas, que son 5 vueltas al modelo para que se entrene, pues para que se entrene, ¿sí? Entre menos épocas va a ser un poquito más ineficiente los resultados, y entre más épocas más seguro, más seguro va a ser, pero pues no siempre es así. Tenemos un validation split de 20%, tenemos un tamaño de lote para la actualización de pesos de 32 y una muestra de progreso durante el entrenamiento de 1. Después generamos predicciones para todo el dataset, que empezamos con la YPRED, que estas son predicciones que se obtienen la clase con mayor probabilidad, y pues esta convierte las etiquetas del índice de mayor probabilidad. Después tenemos la creación y visualización de la matriz de confusión, que esta parte de aquí crea una figura para la matriz de 8x6 pulgadas, y aquí hacemos el cálculo de la matriz de confusión. Después tenemos la instrucción de la visualización con Seaborn para mejor presentación, que esta es la matriz de confusión. Después muestra los valores de cada celda. Tenemos un formato decimal para los números, un mapa de color azul, etiquetas del eje X y etiquetas en el eje Y. Después enseñamos aquí el título, que va a ser matriz de confusión, modos de fractura, y usamos la función de plt.show para mostrar la matriz. Después aquí
vamos a imprimir el reporte de clasificación con métricas. Lo primero que hacemos es imprimir un mensaje que diga reporte de clasificación y un, eh, ¿cómo se llama? Imprimir pues lo que es el reporte de clasificación. Lo ponemos con etiquetas reales contra predichas y con los nombres de las clases para el reporte. Después, hacemos la visualización del historial de entrenamiento, que es la figura, las gráficas, más bien dicho, de un tamaño de 12 por 5 pulgadas. Y después hacemos la gráfica de precisión, que hacemos un subplot izquierdo de una fila y dos columnas con una posición de 1. Después, este, hacemos una precisión de entrenamiento, después la precisión de validación, le añadimos un título que diga precisión durante el entrenamiento. Tenemos aquí que en la parte X diga época y en el eje Y diga precisión y que muestre una leyenda para estar un poco más, pues, enterado, se podría decir, de qué significa cada cosa. Y después tenemos la gráfica de pérdida de loss, que es igual, es el subplot derecho, con una fila, dos columnas y posición 2. Tenemos aquí la pérdida de entrenamiento, la pérdida de validación, un título que diga pérdida durante el entrenamiento y que el eje X tenga una etiqueta de época y el eje Y una etiqueta de pérdida y que muestre una leyenda. Después que ajuste el espaciado y un plt.show para que muestre las gráficas. Aquí tendríamos las épocas, la matriz de confusión, el reporte de clasificación y las gráficas. En la segunda corrida hice unos pequeños cambios que fue aumenté las épocas, aumenté las neuronas de ReLU a 150, aumenté el softmax a 5 y pues vamos a ver los cambios que hubo. En la primera corrida, nuestro primer resultado pues son los tres tipos de clases que hay: fatiga, frágil y dúctil. La imagen nos puede decir que fatiga se puede confundir con frágil, dúctil se confunde con fatiga y frágil se confunde con dúctil. Aquí tenemos que en las épocas la precisión en el entrenamiento se aumentó de un 65.27% de la época 1 al 97.85% en la época 5 y la validación mejoró del 85 al 94%, indicando un buen ajuste sin sobreajuste severo. En la pérdida disminuyó consistentemente tanto en entrenamiento como en validación. Después en la matriz de confusión pudimos ver que los resultados fueron demasiado buenos, ya que casi no hubo errores en la matriz de confusión y los resultados fueron los siguientes: dúctil 669 correctos, un error como frágil, 2 como fatiga, en frágil 652 correctos, 9 como errores como fatiga, en fatiga 654 correctos, 4 como dúctil, 9 como frágil. En el reporte de clasificación fue muy bueno, fue demasiado impresionante, ya que tuvimos una precisión global de 99% y el porcentaje promedio fue de entre 98 y 99% para todas las clases. Después podemos ver aquí las gráficas que en la precisión, durante el entrenamiento, ambas curvas, el entrenamiento, tanto la validación, convergen hacia los valores altos con una brecha mínima, lo cual nos dice que no hay sobreajuste significativo. Y en la gráfica de pérdida, ambas curvas disminuyen establemente, confirmando que el modelo aprende eficientemente. En la segunda corrida, con estas variaciones que le comenté, nuestro primer resultado pues son las mismas tres tipos de clases que hay: fatiga, frágil y dúctil. Y aquí en las 10 épocas la precisión aumentó de 0.7 a 0.95 en 8 épocas, la pérdida disminuyó de 0.7 a 0, la validación se estancó alrededor de 0.2, que esto es un ligero sobreajuste, y pues todo esto nos puede decir que el modelo aprende rápidamente porque tiene precisiones altas desde épocas iniciales y el sobreajuste es moderado, y el modelo nos dice que podemos mejorar el dropout en caso de que una brecha aumente. Después tenemos la matriz de confusión. Podemos ver que los resultados fueron buenos, solo que en algunos hubo varias confusiones. Por ejemplo, en la que se nota más fue en la de fatiga.
Hubo 661 correctos, 0 errores como dúctil, pero hubo 22 errores como frágil. En el reporte clasificación fue un excelente rendimiento general con una predicción general de 98%. Y aquí, como veíamos aquí, en la matriz de confusión, fatiga tiene un recall más bajo, el 97%, confirmando lo visto en la matriz, que es como mencioné, que fue lo más bajo. Y los resultados son muy buenos también, pues como dije, salvo la fatiga, que fue un poco baja. Y luego en la primera gráfica podemos ver que el modelo aprende rápido, ya que tiene alta precisión desde las primeras épocas y tiene un sobreajuste moderado. En la segunda gráfica podemos ver que la pérdida de entrenamiento llega casi a cero, lo cual nos dice que el modelo aprendió perfectamente y los datos de train. Y las comparaciones es que en la primera ejecución las capas convolucionales son de 32, 64 y 120 y en la segunda de 90, 64 y 128, lo que hace que sean más pesadas. Después tenemos el rendimiento del entrenamiento, que es en la primera tuvimos un entrenamiento en 97.85 en la época 5 con validación de 94 y en la segunda un entrenamiento en 99 en la época 6 y una validación de 94.50. En la pérdida tuvimos un loss final de .18 y en la segunda corrida de .26. Es mayor pérdida en validación, pero por un posible sobreajuste. Después en la matriz de confusión y en las métricas, la fatiga en la segunda ejecución, 22 casos se clasificaron como frágil versus 9 en la primera y dúctil mejoró. Reporte de clasificación, en la primera la fatiga fue de .98 con un recall de .98 y en la segunda una precisión de .99 con un recall de .97. Tuvimos un peor recall para fatiga y el modelo más complejo comete más errores en fatiga como frágil, pero mejor en dúctil. En las curvas de entrenamiento, en la primera ejecución, hubo una brecha pequeña entre train y val, y en la segunda ejecución, la precisión de entrenamiento llega al 99, pero la validación se estanca en 94.5 debido a un posible sobreajuste. Mi conclusión es que comparando estas dos ejecuciones me pude dar cuenta que la segunda corrida es mejor, solamente que tienen unos sobreajustes los cuales podríamos mejorar simplemente subiendo el dropout para reducir el ajuste y así poder tener mejores resultados que la primera corrida. Todo esto podemos contestar estas preguntas. ¿Qué configuración le dio mejores resultados? Pues yo creo que la segunda, únicamente hay que mejorar el dropout. ¿Qué clases presentaron mayor confusión? Las de frágil. ¿Cómo podrían mejorarse los resultados a partir de los errores identificados? Aumentando el dropout para poder tener unos resultados un poco más acertados y evitar un sobreajuste. ¿Qué se aprendió sobre el uso de redes convolucionales para clasificación de imágenes? Yo creo que es muy bueno dependiendo del tema. Por ejemplo, en mi caso fue bueno, ya que a lo mejor desde una vista humana no pueden ver esas fracturas, pero desde una vista computacional, pues a lo mejor sí. ¿Qué tan útil fue el modelo para el problema planteado? La verdad, yo creo que fue muy bueno. Limitaciones observadas, por ejemplo, confusión entre claves similares. Hubo unas confusiones entre frágil y dúctil, pero fueron mínimas, entonces yo creo que salió bien. Y propuestas básicas de mejora, yo creo que sería, pues como lo he dicho antes, mejorar el dropout. Entonces, pues sería todo. Muchas gracias por verme. Adiós.